¿Cómo lo ves, Pacho Donel? Muy buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Me preguntaría qué pasa si cantan todos juntos, ¿no? Estamos preparando, Sería vamos a preparar un coro vamos a preparar We Are the World para muy la próxima. especial. Pacho, dijiste, en vez de coro, dijiste There was a curro. time. Estuviste a punto de decir curro. Ah, No, se escapó. vamos a preparar We Are the World. Heal the World, ¿no? No, pero Gil de World no es entre muchos. No, este no es el O Where is inglés, the es Love. ese. Vamos a cantar Where is the Love todos juntos. Ah, usa for Africa We Are the We World. Are ese. the World. Sí, sí, sí. Que Es que dura me 18 confundo. minutos. ¿Cómo se llama el otro, el Heal the inglés? No, No. Their Christmas Time. Christmas Time. Do They Know It's Christmas? Es este más. A mí me hermoso. gusta más el inglés. Y acá puede arrancar, por ejemplo, Harry. There was a time. No me acuerdo la letra. Bueno, después, no importa, no lo vamos a hacer, pero... Bueno, señores, está Pacho Donel, este programa es así, venimos de la payasada, del karaoke, pero ahora vamos a hablar en serio, así que te pido que te vayas, Pacho, porque queremos hablar en serio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenísimo, buenísimo, me divertí muchísimo. Bueno, eso es lo importante, ¿no, Pacho? Está muy bien. Primera pregunta que es un poco para conectar con, porque estamos muy arriba, para conectar con el Día Patrio. ¿Se divertían nuestros próceres? Por ejemplo, ¿hay registro de que haya humor en ese momento? Muchas veces, para mí, esto, vos que sos psicoanalista, hiciste tu programa, libro sobre los miedos, conocés perfecto lo que te digo, creo que el chiste y el humor no tiene que ver con una época, sino tiene que ver con la psicología de cada uno. Entonces me pregunto si habrá un registro de que en el medio del drama, ante la independencia, quilombo, batalla, ¿hay algún registro de que se haya utilizado algún tipo de humor, por ejemplo? Mira, y sí, seguramente, ¿no? El humor, seguramente Caín y Abel, algunos chistes habrán cruzado antes del garrotazo, pero, por ejemplo, cuando Belgrano propone el rey Inca en Buenos Aires, se reían mucho y decían un rey en ojota. ¿No? Por ejemplo, es una muestra del humor. En realidad lo que pasa es que Belgrano le quería sacar el dominio que tenía Buenos Aires y quería llevar la capital a Cusco, ¿no es cierto? Buenos Aires ya... Belgrano tenía un gran interés, ¿viste? Él conocía muy bien todo lo que era el Alto Perú. Ujú. Había hecho una campaña militar, ahí había donado a las escuelas, esa famosa, que nunca se sabe si las hicieron o no las hicieron. Y de alguna manera él preveía que los unitarios iban a entregar el Alto Perú, que soy Bolivia, ¿no es cierto? Ni siquiera en una carta de protesta, ¿no? Pero bueno, debe haber habido chistes, sí, seguramente. Deben haber cantado un poco mejor que ustedes. Pero... Bueno. Bueno, estamos con Pacho Donel para charlar un poco, escritor, historiador, médico, psiquiatra, psicoanalista, la verdad. Amigo. ¿Eh? Amigo. Su último libro es La otra historia, el revisionismo nacional, popular y federalista. ¿El título qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el título del libro? Largo, ¿no? Y Claro. revisionismo Estamos nacional, ahí popular y peleando federalista. ¿Qué ahí quiere con un decir? grupo de gente macanuda hemos organizado un instituto y estamos peleando por una historia más verdadera que la que siempre nos han enseñado. Tuviste críticas también por Sí, más Mucha que crítica, fue un escándalo, ¿no? Sí, Sí. sí. Además me inventaron cosas, me inventaron que yo había estado en todos los gobiernos, cosa que es absolutamente falso, no podían inventar nada más. O sea, yo ni siquiera en este estoy. Estuve en el de Menem, como el 98% de los peronistas, estuve un rato y después me fui. Y estuve en el primero cuando volví a la democracia, estuve con Zaguier, digamos, en Buenos Aires. Pero, no sé, se enojaron, no sé muy bien por qué se enojaron tanto. Lo que pasa que es una... Fue una campaña publicitaria extraordinaria, Sí. porque no hubo quien nos enterara. Claro, lo que Así se entendió, que- Pacho, es que el revisionismo que se buscaba desde este instituto era reescribir la historia a gusto del gobierno. Sí, pero eso es ridículo, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, pero Es lo que ridículo por el tipo de personas que constituimos, son toda gente seria, ¿viste? Ujú. Lo que tenés razón es que se politizó mucho, ¿no? O sea, se decían cosas como que veníamos a exaltar la figura de Néstor Kirchner, cosas por el estilo. Lo que venimos a plantear es que hay una historia que es la historia que ha dominado siempre, que es la historia vista desde los dominadores, que es la historia del pensamiento único que ha escrito los manuales escolares, que ha bautizado las calles, que ha bautizado los parques, las avenidas, que ha decidido, que... Los billetes. ¿Perdón? Los billetes también. Los billetes, por supuesto, los nombres, todo eso. Y hay otra historia que es la historia escrita desde los sectores populares, que es la que nosotros defendemos, que es la que defendieron Scalabrini, Ortiz, Jaureche, Pepe Rosa,
¿Cuáles son? Ortega Peña, etcétera. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre esas dos historias? Por ejemplo, mirá, este es el clásico de un lado que te venden esto y esto y esto, y este es el clásico del otro. Mira, te voy a contar un para ir entendiendo de qué hablamos, dale. Útil. O sea, se habla de los pueblos originarios, ¿no? De los indios, para llamarlo como se lo llama. ¿Cuál es la primera vez que a vos, que sos un niño recién entrado a la escuela, que sos una pizarra completamente sin escribir, que estás chupando todo lo que hay por ahí, te los muestran de la siguiente manera? Llega un español buen mozo, bien vestido, con yelmo, coraza plateada, un cura atrás con una que se llamaba Solís. Llega al Río de la Plata, desembarca y se le tiran encima unas fieras. Lo quieren matar. Con forma de seres humanos que los matan, los descuartizan y se los comen. Eso es el bautismo de los pueblos originarios en nuestra mente. Así nos muestra. O sea, arrancamos como gente mala. Ni siquiera gente. Claro, pero salvaje. En vez de decir, che, era un país donde estaban hace años estas personas acá y llegan unos españoles que nada que ver, llegan de Europa, vienen con sus propias reglas y quieren adueñarse de eso, lo vendemos como no, los atacaron y los quisieron matar a todos. Buenísimo. Nos civilizaron. Porque fíjate vos que además está todo hecho como para que te identifiques con el español, agresor, claro. El agresor. Porque en realidad el 12 de octubre, que siempre le han puesto nombres ridículos, Día de la Raza, Descubrimiento de América, y ahora le han puesto no sé qué de la diversidad de las culturas, una cursilería ahora. El 12 de octubre es el principio de la invasión europea a América, es cuando vienen a conquistar América, no hay otra forma de definirlo. Ahora, fíjate vos si ese hecho, además acá no había canibalismo, se ha sabido que en esta zona no había canibalismo, no había en casi ningún lado. Pero los imperios siempre vienen a civilizar, a mostrarte cómo se deben hacer las cosas, ¿viste? Pero fíjate si esto te lo cuentan de otra manera, y estaría nuestra orientación. ¿Qué te pasa si te dicen que nuestros indios eran mucho más piolas, mucho más astutos, mucho más inteligentes que los aztecas, que salieron a recibirlos todos llenos de oro porque estaba convencido que eran dioses, con las consecuencias conocidas? O que los incas, que estaban tan empeñados en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que fueron y lo agarraron a Atahualpa como si fuera, no sé, un hecho de lo más simple. Los nuestros dijeron, estos tipos que vienen son enemigos. Nos vienen a jorobar, tratémoslo como enemigos. Y lo trataron como enemigos. Les hicieron lo que estos españoles, europeos, venían a hacerles a ellos. Fue extraordinario. Si vos lo pensás así, tenemos que tener una inmensa admiración por aquellos, porque son nuestros antepasados. Déjame ver si entendí bien. Vos estás hablando de una diferencia con los aztecas o los incas que recibieron a los españoles. Por ejemplo, el imperio inca transó con los españoles y después fueron traicionados y así le robaron después todo el oro, hicieron pelota, lo sacaron de Cusco de todos lados, ¿sí? Y los aztecas también quisieron como negociar en algún momento. Le hicieron como una inteligencia, un servicio de inteligencia. Dioses, claro. Los nuestros se dieron cuenta que eran enemigos. Que lo venían a atacar. Pero fue extraordinario, y no solo con Solís, sino también con Mendoza. Le digo que estamos hablando de cosas aparentemente reconocidas que ya no vale la pena volver a ver. Y no, fíjate, toda la historia merece ser revisada. Mendoza, cuando llega, lo someten a un sitio tan feroz que los españoles se comen entre ellos, ¿no es cierto? Se come el ahorcado, el hermano se come el hermano muerto. Ahí hay canibalismo, y después finalmente huyen y se van y fundan Asunción. Pero tengo que decir como un ejemplo, ¿cómo puedes contar el desembarco de Solís y la actitud de nuestros pueblos originarios? O que son salvajes bestias. Vos decís que tendríamos que estar orgullosos de nuestros pueblos originarios. En vez de estar orgullosos y decir, mirá cómo se defendieron, cómo pudieron del invasor, nos ponemos de lado como si fuéramos españoles. Es un ejemplo que no es banal. Las consecuencias no son banales, porque si yo tengo orgullo de la actitud de aquellos pampas, tehuelches, querandíes, no sé qué eran, realmente vos tenés, no solo eso, sino que hay un carácter transitivo muy claro, que de pueblos originarios pasás a sectores populares. ¿No es cierto? Porque los descendientes de esos indios son los sectores populares. Los cabecitas negras de Vito son los descendientes de nuestros indios queridos. Yo te quiero hacer esta pregunta, Pacho, porque
A ver, vos sos O'Donnell, él es Kuznetsov, él Sí. es Schulz, yo soy Caji, él es Salvarrey. Sí. ¿Por qué tendríamos que identificarnos más con los... Es una pregunta, ¿eh? Bueno, Con los primero- pueblos originarios que con los europeos que vinieron acá, que son nuestros... Bueno, porque Ah, sí, pero es simple. Porque este eso es tu para suelo. mí. Claro. No me parece simple. No me parece simple. No, está muy bien la pregunta. pero para mí, No. pero está bueno para debatirlo ahora antes de la respuesta. Nuestros de antepasados Pacho. no son los pueblos originales. Los de nosotros 5. Para mí, Y vos los de tenés- la mayoría. para mí, vos elegiste este suelo y naciste este suelo. Entonces tenés que No, respetar elegimos, esto. nacimos acá. Por eso, pero si naciste acá, vos tenés que respetar para mí, esto es lo que pienso yo, ¿no? El que estaba acá antes, desde el punto de vista de lo que está diciendo Pacho, y abrazar, así como abrazaste la argentinidad, porque sos argentino, está bien. Tu abuelo vino de otro lado, pero vos no vivís en España, en Polonia, en Francia, en Rusia, en donde sea. Vos vivís acá. Si vos vivieras ahí, por ahí lo sentís distinto. Pero vos sos argentino o sos No, yo soy español, argentino polaco, lo que sea. hasta la muerte. Bueno, entonces por eso Pero me no parece. son los pueblos originarios mis antepasados. Eso es Son lo que tus digo yo. antepasados en el sentido de que vos pisás el suelo de ellos, pisamos el suelo de ellos. O sea, vos llevás tu familia a lo mejor 60, 80, 100 años acá. Ellos estaban hace 12.000 años. Pero te digo más, el 60, hace poco salió una encuesta, ¿no? Más del 60% de los argentinos tenemos sangre indígena. Yo tengo apellido irlandés y tengo muchas generaciones en Argentina. Mirando la foto de mi abuela paterna, Rosa Suárez, que yo no conocí porque murió mucho antes de que yo naciera, te quiero decir que podría apostar que tiene rasgos indiados. O sea, tenemos sangre mezcladas. O sea, de todas maneras, aunque tengamos apellidos, como se dice, europeos, tenemos una mezcla de sangre. Y si no la tenemos, de todas maneras, como decía acá mi amigo Andy, somos argentinos. De todas maneras, tenemos que reconocerlos como nuestros antepasados. Y fíjate vos que así destruimos un curioso discriminación en la que caen también los progres. Cuando se habla de los pueblos originarios, ¿cuál es la imagen que tenés? Que son como unos tipos que están medio como encerrados en lugares típicos, los chanés, los tobas, ¿no es cierto?, los mapuches, En que reserva. pelean por sus tierras, etcétera, y demás. Ahora no, la sangre indígena está en nosotros, los pueblos originarios somos nosotros. Por más que vos tengas sangre europea pura, de todas maneras, digamos, hay un 65% de argentinos que tienen sangre indígena en sus venas. Cuando vos estás en una reunión, inclusive si juntás la gente de acá de la radio, vas a ver que hay rasgos indígenas en muchos. Inclusive hay muchos que le dicen, después están los negros, ¿no es cierto? También las A ver, descendencias está de bueno los también negros. que hablemos de Pacho, de explicar cuáles son nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, porque otra cosa que también lo aprendimos de grande, me parece, ¿no? Por ahí ahora los chicos ahora no, pero por lo menos mi generación, tiene que ver con que uno cree que los indios son los Sioux, los indios de la pluma, los indios Claro. del western americano, porque claro, por lo menos nosotros No criamos tenemos viendo un- esas películas, entonces no hay muchas imágenes de cuáles son los indios, Correcto. y a veces la gente se sorprende cuando decimos, che, no sé, cuando hablamos con los tobas o hablamos con nuestros pueblos originarios, claro, lo ves y decís, es un chabón vestido como yo, ¿qué onda? No es que está Sí, con sí. una pluma acá, no, flaco, esos son sus antepasados que vinieron, pero no tengo imágenes de cómo recibieron a esos españoles, no sé si no vi Porque- ninguna película o por qué no, cómo Una cosa que estaban. nos preguntar, sí, bueno, cuál era la diferencia de nuestra forma de ver la historia con la historia tradicional. Y una es incorporar todos los grupos excluidos de la historia. Grupos excluidos son las mujeres, por ejemplo. Las mujeres en la historia original no existieron. ¿No es cierto? Lo único que hacían era bordar banderas, Ujú. tocar el piano, esas cosas. Otro grupo son los sectores populares. Es como que los hechos, la Revolución de Mayo sucedió porque se juntaron algunos criollos de clase alta y hicieron la Revolución de Mayo, y está como excluida la importantísima participación popular en Mayo. Y otro grupo excluido son los indios. De los indios no se habla. Además, fíjate vos que son llamados indios, porque Colón creyó que llegaba a la India. A la India, Claro. por eso es Claro, totalmente, pues, o sea, totalmente. hasta son designados de Sí, sí, un sí, error sí. del amo, digamos. Nativos, Nunca debería corregido. llamarse. Además, la ¿Cómo? verdad, para ponerle un poco de humor a esto,
Se le reconoce toda la historia como el más grosso de todos a Colón, que vino acá de pedo, por error. No era, ¿no? Creía que era otra cosa, vino por error. No se reconoce a nuestros propios antepasados. Absolutamente. Ahora, lo que está bueno, señor Pacho O'Donnell, usted como historiador que lo respetamos, lo queremos, es hablar de por qué nos fumamos otra historia cuando éramos chicos. Porque la famosa canción de Lito Nevia es la de la historia la escriben los que ganan. Bueno, ¿Por qué? por eso, ¿Quiénes son bajo? ¿Por qué? Siempre Eso- la minoría escribe todo en base a sus propios intereses y manejan a la gran mayoría. Un 10% siempre maneja. Eso fue lo que... eso Todo fue- lo en vez del eso otro fueron los 90. que se enojaron contra nosotros. Bueno, cuénteme, me interesa. Esos fueron los que se enojaron contra nosotros. O sea, Ujú. hay dueños de la historia. La historia es política, si la historia es un aparato ideológico del Estado, como diría Althusser, muy importante. O sea, cuando yo me acuerdo que en mi aula había un retrato de Rivadavia y uno de Sarmiento. Ahí ya me están Sí. dando la cabeza. Si hubiera uno de Artigas, si hubiera uno de Dorrego, sería distinto. Y es verdad que cuando Ahora- sos chico aprendés lo que te enseñan, no es que... No solo que aprendés, lo metés, digamos, sos eso, te transformás en eso. O sea, sos el ciudadano que esa enseñanza pretende que seas. Ujú. Si la avenida más larga del mundo, de tu capital, va a ser Rivadavia, de alguna manera te están diciendo que todas las barbaridades que hizo Rivadavia estaban bien hechas. Totalmente. si O sea Roca que está en hay el billete todo, más hay preciado. la historia la escribieron Mitre y Vicente Fidel López cuando Urquiza le entrega el país a Mitre en la batalla de Pavón. Le dice, usted no mejoró en Entre Ríos, déjeme en Entre Ríos, yo también en Entre Ríos, usted haga con el país lo que quiera. Y ahí fue donde, entre otras cosas que hicieron, escribieron la historia que les convenía para la supremacía de la oligarquía porteña. O sea, la que ganó las guerras civiles fueron los unitarios, Ahora, es decir, la oligarquía Para hacerte una porteña. pregunta que es clave, perdón. Y la oligarquía porteña escribió la historia que le convenía para asegurar su poder, ¿no es cierto? Tengo una historia El que... poder de los dominantes, del poder, y eso es lo que está en juego. Y eso es lo que nosotros queremos corregir y por eso que se produce tanto lío. Porque logramos finalmente estar en superficie, lo que tanto que Abelardo Ramos, Eduardo Luis Valde, lo que quiso hacer Pepe Rosa. Te hago una minimizaba. pregunta, Pachito, que es la siguiente. Un poco a lo Fantino le pregunto, Vos Pachito. querías. Chito. Pero no, que es la siguiente. Y después te dijo Gaby, ya le dijo todo, pero Está bien. que es la siguiente. Estamos hablando siempre de una historia que se escribe por conveniencia, una historia que le escriben pocos, una historia que les conviene siempre El a ellos. poder, le escribe el poder. Es una forma de asegurar el poder. Es una forma de asegurar el poder. Pero te quería preguntar, ¿en otros países también es así? También, En claro. Francia, en España, en todo, siempre tenemos la versión de los que dominan. También. ¿O hay algún lugar donde vos decís, no, la historia es más También, acá es más pero te justa? diría que la nuestra ha sido excesiva. Grotesca, Ha sido- digamos, ha demasiado. sido- Ok, Sí, ha sido como demasiado tendenciosa. bien. Hay uno Demasiado que politizada. sí. me dice, no está mal lo que dice el Calle, da para un debate importante, inteligente, apoyo la moción del Calle, esto de si tu lugar es de donde vinieron tus abuelos, donde están tus genes, o la tierra donde vos naciste, que también son varias generaciones, ¿no? ¿Qué dice Gabrielito? No, te quería preguntar, Siéntame, Pacho. Pachito. Siéntame, Pachito. No, pero en este caso, pues no es más una... Ok, no es personal, bien. No, hay algo que tiene que ver, Pacho, con esto que vos decís, que siempre el poder escribió la historia. Sin embargo, el poder no cambia de mano, en general. Siempre está del mismo lugar. Puede ser que a alguno le haga un poquito más de fuerza desde otro lugar, pero ¿qué nos asegura que la historia que nos sucede no va a seguir siendo contada por este poder de las corporaciones, que es el que fundamentalmente, vos nombraste a Mitre como el que empezó a escribir la historia argentina, y el apellido Mitre sigue teniendo que ver en la Sí, historia claro. argentina. No, Entonces, sigue siendo disfrazado, disimulado, con otros nombres, pero sigue siendo la historia liberal, reaccionaria, extranjerizante, es la historia que siempre nos han contado. O sea, y esos son los que se negaban al Instituto de Revisionismo Histórico. esos son los que fue un grupo grupo de la UBA, liderado por Luis Alberto Romero y por Isla Sábato, que ya no están más en la UBA, Ujú. que han tenido una gran contra dentro de la UBA, y un grupo pequeño del CONICET. Los demás están
tenemos un apoyo extraordinario, tenemos una gran solidaridad. Ahora, ¿cómo se hace? Perdón, Harry, ¿está funcionando ahora el instituto? Pero está funcionando a todo Bien. trapo. ¿Y qué, digamos, cuáles son los resultados de este funcionamiento? Porque hasta ahora solo lo único que sé es que empezó a trabajar y esto resultó en una gran polémica. Luego de eso, pasada la polémica... Escribimos, Sí. investigamos, nos organizamos, cosas importantes. ¿Y dónde se puede acceder a esto? Muchos viajes. Bueno, hay una página del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Ajá. Hacemos público nuestros cursos, nuestras clases. Ujú. Escribimos. Yo acabo de publicar mi libro Artigas. Felipe Pini acaba de publicar su Evita. libro Evita. Hernán Brienza está preparando su libro. Hay una frase interesante, alguien de los nuestros que decía, es cierto que la historia la escriben los que ganan, pero también es cierto que la historia la ganan los que la escriben. Es buena esa. Así que, y te diría que somos muy escritores, siempre lo hemos sido, siempre. O sea, ¿sabes? Muchos escritores y de medios, o sea, Ajá. algo que caracteriza también que siempre les daba mucha importancia a los medios. Yo tengo en este momento en Canal 7, los sábados a las 9 de la noche, un programa que me parece que es históricamente el primer programa de televisión que se define claramente como un programa del revisionismo nacional popular. Vas a tener un programa en Canal 9 ahora. Canal 9 los sábados a las 9 de la noche. ¿Qué está todo tomado? Canal ¿El sábado 7, con Canal Pacho 7 Donel? dijo, Canal 7. Canal 7, pero antes Canal- había dicho Canal 9. Canal Canal 7. 7, No, que no, acabas no. de decir. Sí, sí, Creí sí, que hablabas de otro y ahora me sí. equivoqué, Sí. Antes dijo Canal 9. Canal- Pacho, ¿cómo se hace para no caer, digamos, para no ser inocente con respecto a esta nueva versión de la historia o una versión revisionista y no volver a caer en una versión oficial? O sea, mantener vivo el revisionismo. De acuerdo, sí. Buena pregunta. Lo que pasa es que estamos muy lejos de eso. Nosotros todavía, la señora Beatriz Arlo dijo que se asustaba mucho porque le íbamos a cambiar la cabeza a los chicos. Mm. Y yo le dije bueno, que algo de razón tiene, porque realmente a nosotros nos gustaría mucho que hubiera cambios en los programas de las escuelas y los colegios. O sea, que empiecen a enseñar una historia más verdadera, más de contenidos nacionales, de contenidos más populares, que se le dé más importancia a ciertos personajes Claro, pero mi pregunta es... oscuros. mi- Ahora, si eso llega a ser en algún momento la historia oficial, será importante que aparezca alguien que cuestiona esa historia, ¿me entendés? O Claro, sea, eso. Mi pregunta es, como vos la definís como verdadera, como más verdadera, más verdadero, digo, también sí. me parece que eso pone en riesgo un poco el concepto general del revisionismo. O sea, es definir una historia como más verdadera que la otra. Como era la otra, sí. Después aparece la otra que es más verdadera que la nuestra. Claro. Claro. El Dice que que es incorpora interminable. que incorpora otros. Además, la historia es muy dinámica porque permanentemente aparecen documentos, cosas nuevas. Ujú. De pronto. Claro, no es la una prueba- ciencia ficción. Hay que ir probando Claro, las cosas. permanentemente Sí, aparecen reinterpretando, otros sí. sistemas de investigación y demás. Un día vamos. Pero estoy de acuerdo que la historia tiene que estar revisada todo el tiempo, tiene que estar todo el tiempo cuestionada. Además, porque inevitablemente, por ejemplo, en gran medida la justificación que tenía Roca para lo que hizo, ya que estamos con los pueblos originarios, era que la ciencia positivista que en aquel momento estaba, había establecido claramente que los indios eran una raza inferior. Es decir, que no eran humanos, pero eran menos humanos, digamos, que los blancos. Claro. Ahora, O sea que tendría inclusive el desarrollo de las demás ciencias va también determinando lo que pasa en la historia. pero si es tan así, Pacho, si está demostrado que el tipo Rock era racista, además, o facho, o más allá de lo que hizo concretamente, de toda la conquista del desierto. Conquista es una palabra que, claro, depende de cómo lo interprete. Porque si conquistaste algo, sí, mataste a tu propia gente, repartiste los campos entre 20 familias No, que y eran la amigos. palabra desierto. Desierto, no era desierto, vivían todos ahí. Había gente que vivía Por ahí. eso, Y además digamos- eran tierras súper fértiles, porque eran las pampas, era... Claro que se la repartieron valles después. patagónicos, Lo que te digo todo es, eso. llega un momento donde Roca sigue estando en los billetes, en todo. No entiendo por qué sigue alguien así. ¿Por qué nadie durante todos estos años, 200 años o 150 años? Porque predomina la otra versión. Digamos, el sector dominante sigue defendiendo la Roca. O sea, quienes tienen Porque, verdaderamente ¿cuál el es el poder argumento? ¿Cuál es el siguen argumento? defendiendo la Roca. ¿Cuál es el Yo hace argumento muy, de poco, Roca? hace muy poco leí un... No podés tocarlo a Roca, porque te dicen que Roca, al contrario, bueno, tiene una cantidad de argumentos para defender. Por a eso, Roca. pero contame cuál es la Bueno, más no así quiere nomás. decir- así no nomás. quiere decir que yo... No, es asumo lo eso, que vos pero no, por eso te Pero digo. te dice, por ejemplo, que gracias a Roca la Patagonia es argentina, que si no sería chilena. Ajá. O te dicen que a Roca hay que reconocerle la ley 1420,
que es la ley de la enseñanza obligatoria, gratuita, y qué sé yo, que es de Roca y no es de Sarmiento. En fin, te hablan de que Roca ha sido el organizador del Estado, o sea, te ponen una serie Sí, está de bien. virtudes reales o presuntas de Roca. Me y gustaría un día... te niegan el genocidio, o sea, ¿no? Me gustaría un día hacer como una mesa redonda con Pacho, con Felipe Piña, con Balmaceda, con otro que tenga otra postura también para Beatriz escuchar. Arlo, Beatriz Arlo. Beatriz Arlo, lo que sí, para escuchar un debate que tiene que ver con la historia, no con la política actual, si bien uno puede decir que está relacionado, para que cada uno pueda ir escuchando otras voces y ver de qué se trata esto. Porque, ¿qué pasa? Vos no conociste a Roca, vos oyente, ni yo. No Ni conocimos ellos. a Roca, no estuvimos en esa época, pero ¿sabés qué? No estudiaste los documentos. Entonces, Claro. si estudio documentos, puedo leer el libro de Pacho, uno de Felipe Piña, vos, depende de quién lo estudió. Entonces, está bueno escuchar en vivo para decir, a ver, entre todos tratemos de tener una historia. No quiero decir historia oficial, porque me vas a acordar de la película, un momento ¿verdad? bastante... Buena película. Sí, buena película, pero relacionarlo con algo siniestro. Pero un poco es Sí. así también. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra historia y qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Así que me Ahora, parece válido. Y hay más quien- un 9 de julio charlarlo. Sí. Hay quienes tienen la fantasía de que, bueno, que si no es lo no es lo que vos estás planteando, pero que si nos juntáramos podríamos llegar a un acuerdo. No, nunca se va a llegar a un acuerdo en la posición de la historia de estos señores que decidieron que era feo que estuviéramos en superficie y nosotros, porque son posiciones ideológicas muy contrastadas. Ujú. Pero O sea, es como decir que se puede poner de acuerdo Macri y, qué sé yo, y la presidenta. Tiene posiciones que son muy contrastadas. Bien. O sea, para la historia oficial, Dorrego era un tipo despreciable. Para la historia nuestra es un gran prócer. Le hemos puesto Manuel Dorrego a nuestro instituto. Claro. Los caudillos, que eran gobernadores de sus provincias, eran el ejemplo típico de la barbarie. Y civilizados eran los tipos que querían que la Argentina fuera Europa. Y ustedes lo ven al revés. Pero ¿tiene Eh, verdad claro, eso? ¿eh? ¿Tiene verdad o tiene interpretación? ¿Qué cosa? Todo lo que estamos hablando, digamos, porque por ahí vos, Pacho, lo interpretás de una manera, Beatriz Arlo u otros De lo otra. interpretan de otra, y ninguno tiene la verdad, digamos. Solo son interpretaciones distintas. Absolutamente. Lo sobre bueno la es que historia. ahora aparece esta corriente, que hasta ahora estaba totalmente relegada, ¿me entendés? Entonces podemos plantear el debate. Claro. Está bien lo que vos decís, bueno, vamos a contrastar tu verdad con mi verdad, sabiendo que ninguno de los dos tiene la verdad es algo inasible. y- Pero ahora por lo menos existe la posibilidad de que haya un debate, y entonces lo podemos plantear que no tiene sentido que la calle principal de, ¿cómo se llama?, de San Pedro, que es la ciudad del combate, la vuelta obligado, se llame Bartolomé Mitre. Debería llamarse, qué sé yo, Lucio Mancillo, no sé, pero te digo como un ejemplo Sí. tontísimo de tantos, digamos, que podemos hablar. ¿no? Sin Bien. embargo, Pacho, yo lo que observo, esto a lo que te referías, que lo primero que a uno le meten cuando está el cerebro todavía virgen, le empiezan a meter este tipo de historias. Digamos que la democracia ya tiene 30 años. En estos 30 años poco se ha hecho desde No, el se ha Ministerio de avanzado Educación, bastante. pero bastante poco, digo. Bastante poco. Yo veo los libros de historia que les dan a estudiar a mis hijos y digo, pues, sí, algunas cosas siguen siendo las mismas que estudié yo. Por Y supuesto, bueno. la historia no cambia, pero quiero decir, la mirada que hay sobre la historia me parece demasiado todavía. Yo te puesta diría en- que de los 30 años, yo te diría que el cambio es realmente de los últimos 3, 4 años. Ahí está, claro. Bien. Todos los años anteriores no hubo ninguna decisión de cambio. Claro. Todos los años anteriores se avaló la historia como era. O sea, la presidenta, ¿te guste o no te guste la presidenta? No voy a plantear temas políticos. La presidenta tiene una visión claramente revisionista. O sea, cuando ella reivindica la gesta, la epopeya extraordinaria, el combate a la vuelta obligado el 20 de noviembre del 2010, es un hecho muy importante. Es un hecho porque era como... Fíjate vos que San Martín llama a la vuelta obligado la Segunda Guerra de la Independencia. Ujú. Y por eso le lega el sable cuando muere Rosa. Dice, esta ha sido la Segunda Guerra de la Independencia. Esta vez no contra España, sino contra Inglaterra, fundamentalmente, y su aliado Francia. Ujú. Por eso que puede decirse que la batalla de Caseros es el fracaso de la Guerra de la Independencia y el principio de la Segunda Dependencia. Sí, cuando una vez En Caseras empezamos a ser súbditos
de Inglaterra. ¿no? Cerrando la vuelta obligado una vez, creo que era ahí, ¿no? Que Bouchard lo que hizo, y la calle que le dieron, pobre, tiene 2 cuadras ahí. Los juegos, No, sí. pero tiene una parche. Sí, el Día Claro. de la Nación. Amigos, Claro. Pacho, ha sido un placer que estés acá. Siempre, me encanta. Es Demasiado súper- serio después No, de... De karaoke, claro, al revés, claro. vino bien para que no se nos vaya el Que tacho del cante programa. Pacho. Pero de verdad, me encantó que estés. Lo tenemos que hacer cantado. en el Vamos a hacerlo próximo cantado. debate, Sí, bueno, próximo estás cantando la historia, tu versión me gusta, me interesa. Pero de verdad, siempre es un placer Gracias. hablar con vos. Me encanta también las charlas, me encanta sobre historia, me encanta revisionismo, también me encanta sobre psicoanálisis, la de los miedos que Claro. tuvimos, sobre lo que sea, sos multitarget, así que gracias, Pacho. Dale. Además, cada vez que vengo, comenta muchísima gente. Que ¿Sí escucha alguien esto? Ah, mira vos. Te escuchan, Gozo escucha muchísima gente. No sé qué va a pasar después. Después de karaoke, después que tuviste vos, vamos Pero a ver. no Bueno, se escucha. gracias, Pacho. Señores, Pacho Donel pasó por acá revisando un poco todo. ¿eh? Y él va a hacer su revisionismo sobre lo que escuchó de karaoke. Para nosotros salió excelente y cantamos increíble. Después veremos. Por suerte, en Pacho Donel que puede contrastar. 12:39 minutos, amigos. Da para darse 40-17-267. Pacho, ¿vos le querés dar a alguien? No. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace? Usted está casado, Andrés. ¿no, Pacho? ¿Quiere qué? Si le quiere dar a alguien, usted, nuestra sección da para darse. No, Hay gente no, que se no, quiere dar, no. ya está. Andrés. Soy un hombre pacífico. Bueno, está bien, está bien. Haga el amor y no la guerra. Bueno, 40-10-7267. Si le querés dar a alguien, 40-10-7267. Amigos, ¿a dónde vamos, Zucca? Hacete cargo.